Un príncipe sobre los príncipes oscuros. Belial ejerce un cierto señorío sobre el infierno. Con las limitaciones que tiene, trata de dominar a unos sujetos soberbios y rebeldes. Es cierto que nos referimos a Dios como el Señor, porque el Creador ejerce un señorío omnipotente sobre el cielo, tierra e infierno. Por eso, Él es Rey, con una total legitimidad y un absoluto dominio. Pero el príncipe de los rebeldes, no por imperfecto, deja de ejercer un dominio sobre los moradores de esa región de condenación. A Belcebú yo nunca lo denomino como Señor del infierno o Rey del abismo. Sea dicho de paso, si se usan esos términos, deben usarse en mayúsculas, porque se trata de títulos únicos referidos a una figura concreta. Es decir, no se trata de apelativos genéricos que pueda llevar ningún otro individuo. Y no uso esos términos porque implica admitir, para él, los títulos de Rey o Señor, los cuales se le aplican a él de forma imperfecta en ese ámbito infernal. Esos títulos referidos al diablo no son erróneos, pues toda realeza y señorío en la tierra también son imperfectos, y aun así se usan de manera verdadera. Si quisiéramos ser estrictos en grado sumo, no podríamos usar esos apelativos para nadie en la tierra. Ahora bien, sin ser erróneos esos títulos, lo más adecuado es referirse a él como príncipe del abismo. La palabra príncipe, en español, como en todas las lenguas latinas, significa el hijo del rey que es heredero de la corona. Pero, en latín, significa primero en autoridad, principal, notable. De ahí que en español signifique también, en general, de un modo indeterminado, el más alto grado de la nobleza por debajo del rey. Es en ese sentido sí que se aplica de forma perfecta a Lucifer. El infierno tiene sus príncipes, y él es el príncipe de esos príncipes. No es incorrecto decir que Belial es el señor del infierno, pero su señorío es imperfecto. Nunca se usan esos términos de rey o señor para él en la Sagrada Escritura, mientras que la Biblia sí que se refiere a él como príncipe. En ese concepto de príncipe se incluye un cierto señorío, y es, por tanto, como un reyesuelo. Pero, entendiéndolo según estos criterios, no hay ningún inconveniente en afirmar que Satán es rey del infierno, para contraponer los dos reinos, el de los cielos y el de los infiernos. Cada uno con su rey, cada uno con su trono, con sus príncipes, cada reino con sus propias leyes. Tampoco hay inconveniente en llamarlo Señor del Averno, porque es como si se dijera a cada réprobo: no has querido tener a tu Padre Celestial como Señor, pues tendrás a Lucifer como Señor. No has querido arrodillarte para ser feliz en el cielo, pues tendrás que arrodillarte y servir en el infierno. Belcebú es el príncipe por antonomasia del Averno. Ese título es indudable, aunque haya quienes seguro se lo disputan en el Tártaro, alegando que alejarse de Dios no implicaba someterse a él. Pero Belial sí que se cree rey y señor, de hecho erróneamente, está plenamente convencido de ser el dios del mal, el dios del infierno. Pongo la palabra de Dios en mayúscula, porque Lucifer no cree ser un dios, sino la figura única contrapuesta al dios del bien. Incluso la omnipotencia de Dios o su poder para crear, el diablo los reconoce con muchos matices, con muchos peros, como si ambas facetas fuesen fruto de algo misterioso que algún día la serpiente antigua pudiera llegar a dominar. Ve a Dios no como Dios por su ser, sino como si su inmenso poder dependiera de algún factor secreto que algún día él pudiera también conocer. El diablo piensa de Dios como poseedor de un inmenso poder, no tanto como el que está dotado de la omnipotencia. Cierto que Satanás se ve a sí mismo como limitado y finito, pero él también piensa de Dios como alguien limitado y finito.
No solo eso, lo ve lleno de defectos. Satanás ve a Dios como un señor cruel y arbitrario. Para él, eso que llaman bien es tiranía, y lo que llaman mal es libertad. Pero, a pesar de intentar convencerse de sus propias mentiras, sí que comprueba que en el juicio final tuvo que hacer lo que determinó Dios: callar cuando se le ordenó callar, quedar inmóvil cuando se le ordenó quedar inmóvil. Hubiera querido hablar con arrogancia ante el trono de Dios. Habría deseado hacer su gran discurso final ante todas las criaturas, lanzar su último gran grito de rebelión ante todos los santos y príncipes del cielo. Pero tuvo que someterse. No pudo luchar frente a la voluntad de Dios. El Omnipotente ni siquiera precisó de ningún ángel que le conminara. La voluntad de Dios se aplicaba sin más. Eso lo notó en sí mismo el maligno. Tuvo que cerrar la boca, cuando Dios quiso que guardara silencio. No solo eso, fue arrojado al infierno cuando se dictó la sentencia. Aquello no fue una sentencia, fue la sentencia, inapelable, inamovible, eterna, inquebrantable. Otros con él recibieron la sentencia. Después de tantas mentiras, de tantas creídas por ellos mismos, no dejó de ser graciosa la incredulidad de algunos condenados. Entonces, ¿estaban condenados? Era el hecho más previsible, más anunciado de toda la historia, y estaban sorprendidos. La realidad del veredicto era incontestable. En ese momento comenzó la eternidad. En realidad, ese tiempo después del juicio no era distinto del anterior. Era una mera continuidad. Pero sólo entonces percibieron el peso verdadero de la eternidad. Desde el primer momento era como una losa, y a diferencia de las prisiones materiales, la losa del tiempo no se podía quebrar. Ser arrojado al infierno implica que ya no se puede salir a tentar a los bienaventurados. Ese otro mundo que había conocido pasaría a ser un recuerdo. No sería ya un lugar visitable. Sabían, bien lo sabían. Sabían, bien lo sabían, que en ese otro reino había un banquete. Vivir en el abismo era de por sí un sufrimiento, pero a eso se añadía el saber que existía la felicidad plena. Ellos deseaban ver y conocer, pero si hubieran visto, hubieran sufrido más. Del mismo modo que en la tierra es preferible muchas veces no saber para no sufrir más. También en el Averno era una misericordia divina que ese banquete estuviera velado. Como las polillas que se acercan al fuego, hubieran sentido aversión por ese fuego, pero no hubieran podido resistir el volver, una y otra vez, con sus mentes a revolotear alrededor de ese fuego, quemándose de envidia, ardiendo de celos. La posibilidad de un infierno vacío. El que ha leído las páginas precedentes se ha hecho consciente de que lo extraordinariamente difícil no es llegar a ese punto en que un alma se torna enteramente insensible al deseo de conversión, sino llegar al punto de la decisión irreversible. La cerrazón al amor de Dios no es una actitud ni ordinaria ni natural, pero la cerrazón eterna tiene un carácter que parece ir más allá de lo humano, más allá de lo natural. Para lograrlo, no basta con hacer una fuerte violencia contra las tendencias innatas en el ser humano. ¿Cómo tiene que ser esta deformación para que queden fríos para siempre los corazones de los réprobos al hablar con Dios, al leer las obras de los santos, al contemplar la vida de aquellos que han sido heroicos en la caridad? Si Dios, en la Biblia, nunca nos hubiera hablado del infierno, los teólogos hubieran podido indagar con sus mentes la posibilidad del apartamiento eterno de Dios. Conozco, por propia experiencia, la realidad de algunas personas que viven en un completo apartamiento de Dios en esta vida. Cierto que ese apartamiento y esa insensibilidad se daban en esta vida, y por tanto, en principio, era una deformación temporal irreversible.
Conocemos por otros casos la posibilidad de vivir esta vida en la tierra, no solo con apartamiento y cerrazón respecto al Creador, sino incluso llenos de odio a Dios. Ahora bien, si Dios no nos hubiera revelado la realidad del infierno, los teólogos se hubieran preguntado, como una mera posibilidad, si ese apartamiento temporal que se ve en la tierra podría ser eterno en el más allá. Es decir, incluso si Dios nos hubiera asegurado que ninguno, ni hombre ni ángel, se iba a condenar, las grandes mentes hubieran podido sondear cómo hubiera podido ser ese estado de condenación de haber existido. Un ateo podría con su razón descubrir estas leyes del infierno de las que he hablado aquí. Lo cierto es que sin la revelación de la Sagrada Escritura, la mente humana hubiera sido capaz de avanzar poco y difícilmente sin poder evitar errores. Si Dios hubiera revelado todo lo que aparece en la Biblia, pero nada acerca de si existen condenados, yo hubiera sostenido que habríamos podido reflexionar acerca del infierno como hipótesis, pero hubiera pensado que esa sociedad existente en el campo de los mundos posibles no existiría jamás en la realidad, porque ninguna criatura finita podría resistir las arrolladoras mociones del amor infinito. Un ser humano podría cerrarse del todo durante un tiempo, pero su Padre Celestial tendría la entera eternidad para lanzar su continua invitación al amor. Y Dios solo necesita ganar una sola vez para lograr que la persona cambie y no retorne al estado de insensibilidad. ¿Qué importa que el proceso de reversión de las deformidades del alma tenga que conllevar fases que duren 1000 años o 1.000.000 de años? Lo importante sería que el alma se salvase. Si Dios no hubiera revelado la existencia del infierno, yo hubiera sostenido la tesis de una resistencia limitada en el tiempo. Dios, al final, siempre gana. Nadie puede resistirse toda una eternidad. Basta flaquear una vez para que uno caiga de rodillas e implore el perdón. Yo hubiera defendido que era posible la resistencia perfecta, absoluta, pero únicamente durante algún tiempo, aunque ese periodo de tiempo tuviera una duración astronómica. En el peor de los casos, hubiera dicho, ¿quién no se arrepentirá al cabo de un billón de años? La revelación bíblica cierra el camino a esto. Existe la posibilidad de una determinación no solo perfecta, sino irreversible. Téngase en cuenta que resulta muy fácil entender por qué los bienaventurados ya no pueden pecar. ¿Quién puede ver a Dios y preferir el mal después, por pequeño que sea el pecado? Sería como escoger un montón de paja sucia frente al tesoro más grande del mundo. El proceso transformativo de la psicología del bienaventurado explica totalmente por qué los hombres, disfrutando enteramente de su libertad, ya no pueden pecar. Pero, en el caso de los condenados, eso no está tan claro. Por supuesto que en el infierno, una vez que uno entra ahí, se da un proceso transformativo, pero se trata de un proceso limitado, natural. El del cielo es un proceso sobrenatural, porque están ante lo que excede toda naturaleza. Pero lo natural siempre es limitado. ¿Por qué si los condenados solo sufren una transformación natural? ¿Por qué si mantienen su razón y su libertad nunca jamás, ni durante medio minuto, podrán arrepentirse y escoger a Dios con toda su voluntad? En la presente obra he intentado entender cómo sería eso posible. Pero debo dejar claro que tengo que hacer un acto de fe en las Escrituras. Más lo repito. Si Dios no lo hubiera revelado, yo creería que el infierno eterno no existe en el mundo real, solo en el mundo de los mundos posibles. El infierno sin fin sería posible por sí mismo si Dios no existiera, pero imposible al lado del ser en plenitud, imposible la permanencia de esa sociedad atravesada por la presencia del bien infinito y atacada por un Dios que nunca se da por vencido. Pero Dios nos ha revelado que esto no es así. El Señor nos ha revelado que el amor
llega a lo que parece imposible, que el odio llega a lo que parece imposible. El quid de todo radica en qué es lo que hace que un alma pueda resistir eternamente la gracia sobrenatural. Sé muy bien la respuesta que he ofrecido a esta cuestión, repetida en tantas partes de esta obra, pero si yo solo dispusiera de mi razón, no me convencería. Diría que Dios es demasiado grande como atacante para poder resistir. Diría que el Señor conquista el alma, aunque tenga que asediarla con amor durante 1 trillón de años. Y no creo que ningún lector se haga realmente una idea aproximada de lo que es ese tiempo. Para nosotros es una mera cifra. Claro que si la Escritura afirma que el infierno existe, entonces el único camino lógico que queda, el único camino que lo hace posible, es el proceso de petrificación que ya he explicado. Es una cuestión de mera lógica. Esto se resuelve, podríamos decir, como un problema matemático. A esta cuestión solo cabe una solución de tipo lógico. El infierno existe por la capacidad de una voluntad para cerrarse de modo definitivo y absoluto. Definitivo. Para siempre. Absoluto. Sea cual sea la gracia que pueda recibir. ¿Podemos imaginar a un Dios que tuviera una gracia sobrenatural, que pudiera sacar a alguien del infierno y no lo hiciera tras 3 billones de años de sufrimiento? No. La única posibilidad para que exista el infierno es la causa subjetiva aquí explicada. Lo difícil no es imaginar el infierno, sino compaginar la existencia de esa realidad con un Dios que puede volver al ataque después de siglos, después de un tiempo increíblemente largo. La posibilidad de una cerrazón férrea, irreversible, la acepto solo por la fe. Pero esa realidad implica un abismo personal demasiado grande, demasiado infrahumano. Digamos que en el universo hay 2 abismos que están en el límite de lo que la razón puede entender. El abismo de amor, que es Dios, y el abismo de odio, que es el corazón de todo condenado. La existencia de los 2 tipos de abismos la aceptamos por fe. El uno es sobrenatural e infinito, el otro natural y limitado. El segundo es natural, pues no sobrepuja las posibilidades de la naturaleza. Y eso es lo que hace tan difícil comprender cómo puede persistir. ¿Cómo puede persistir la naturaleza en lucha contra la sobrenaturaleza, con una lucha perenne, con una victoria que no se marchita? El infierno es limitado en su intensidad, pues no existe el odio infinito. El hecho de que sea eterno no lo convierte en infinito más que en la duración. Tampoco el amor de los bienaventurados se vuelve infinito, por el hecho de que no tenga fin. Se vuelve pleno, pero no infinito. Los abismos del amor divino y del odio infernal son 2 cimas que están más allá de lo comprensible por la mente humana, y cuya existencia la aceptamos por la revelación bíblica. Si Dios ha revelado la existencia real del infierno, es que Él ha considerado que es mejor que lo sepamos. El averno no es una posibilidad, existe y existirá. Sabiéndolo, nos esforzaremos más en poner los medios para no dar ni un paso en el camino que conduce hacia ese abismo. ¿Pero Dios nos ha revelado que existe el infierno? Soy consciente de que este tema lo he tratado antes, pero quiero regresar de nuevo a los textos. Esta obra sobre el infierno quiere ser envolvente. Volver una y otra vez sobre los asuntos, aportando en cada vuelta algo nuevo. Si leemos uno a uno todos los versículos de la Biblia acerca del Tártaro, nos daremos cuenta de que el texto sagrado
siempre habla en términos futuros, nunca presentes. Esto parecería dar la razón a los que abogan por la posibilidad de un infierno vacío. Ahora bien, sí que hay unos seres a los que Jesús nunca les predica la conversión, los demonios. Basta que existan los demonios para que exista el infierno. Lo tremendo es que exista la condenación eterna. Después que sean algunos más o algunos menos, ya no plantea nuevos problemas teológicos. Pecar sin preocupación. Tal vez alguien, al haber llegado a esta altura del libro, se diga a sí mismo: bien, puedo pecar sin preocupación, nunca iré al infierno, porque nunca querré ir al infierno. Nunca rechazaré a Dios. El que piensa así debe recapacitar en lo mucho que se parece su situación al que decide probar una droga pensando: solo una vez, después daré marcha atrás y nunca más la probaré. Sin darse cuenta de que poco a poco la forma de ver las cosas va cambiando, se va justificando paulatinamente la nueva situación, se van aceptando las consecuencias de ese nuevo vicio. El drogadicto se va convirtiendo en infierno para sí mismo. No es necesario que nadie le añada ningún sufrimiento. Es él el que se convierte en tormento de sí mismo. El desdichado sujeto no quiere ese estado de sufrimiento continuo, pero llega un momento en que la transformación se ha consumado. Él no rechaza formalmente la felicidad, pero escoge lo que de hecho implica el tormento continuo. Imaginemos que la vida sobre la tierra pudiera estar llena de enfermedades, pero sin llegar a morir nunca. Sin duda habría drogadictos. No digo que todos, por supuesto, pero podrían repetir sin fin, sin ningún término, ese ciclo de consumo de droga y sufrimiento de las consecuencias. Si no hubiera muerte física, si la vida sobre la tierra como aviadores fuera eterna, ¿algunos prolongarían ese ciclo de sufrimiento sin fin? Sin ninguna duda, sí. La muerte pone término a algunas situaciones en las que el sujeto ya no tiene ni fuerzas para salir de ese estado ni deseos de hacerlo. La mente y la voluntad han conformado un estado de aceptación de la situación. Entendimiento y querer han caído en un círculo vicioso. Sin muerte se repetiría el proceso en el que se sucede la comisión del acto errado y el sufrimiento de las consecuencias. El mal se repite, pero no se sabe salir de él, y finalmente ya no se quiere salir de él. La muerte pone un término abrupto a una situación que de por sí sería indefinida. Pero si no existiera la posibilidad de una ruptura de ese círculo vicioso, veríamos en estos casos un ejemplo de cómo puede ser la mentalidad de un condenado. En el fondo, un condenado también ha entrado en un ciclo vicioso plenamente aceptado. Hay casos de drogadictos en los que ya ninguna consecuencia, sea la que sea, les hará recapacitar. Casos en los que no se puede esperar que el sujeto toque fondo y cambie, porque, pase lo que pase, han aceptado totalmente su estado de miseria. El paralelismo con la psicología del condenado en el infierno resulta patente, y resulta tan patente porque, de hecho, está viviendo sobre la tierra un verdadero microinfierno sin esperanza. Por eso no se debe pecar, pensando que uno nunca jamás dejará de amar a Dios y que le pedirá perdón antes de morir. En el primer momento, el pecador que se abandona a la lujuria solo desea un placer, pero no quiere el estado final al que lleva ese primer apartamiento de las leyes de Dios. Yo quiero ese placer una vez, pero sigo siendo el mismo. No se da cuenta de que grado a grado se irá consumando la transformación. Entrará en un estado de sufrimiento continuo que nadie quiere por sí mismo.
Nadie quiere el infierno por sí mismo. El réprobo puede odiar el infierno, como el drogadicto puede odiar la droga. La odia y la busca, en la misma medida que la busca con ansiedad, en esa misma medida la odia. El pensamiento puede parecer simplista, pero podemos imaginar la siguiente situación. Un joven de 20 años, tras cometer un grave pecado con el alcohol o de adulterio con la mujer de su mejor amigo, tiene una visión dada por un ángel. Y en esa visión, el joven ve su futuro 10 años después, si sigue por ese camino de perdición, y se ve matándose a sí mismo en un supremo deseo de no existir. El joven ingenuo que comenzó diciendo, yo siempre amaré a Dios, acaba aceptando plenamente un solo deseo, dejar de existir. El que comenzó diciendo que siempre pediría perdón a Dios, acaba seguro de que no hay nadie a quien pedir perdón y que, por tanto, ya no existe raya que divida el bien del mal. El que antes de comenzar su camino de pecado tenía un alma pura y cándida, acaba por echar en cara a Dios que, si existe, es injusto, que si realmente está en el cielo, es un opresor, que si hubiera un Dios, le odiaría por permitir lo que le pasa. Toda caminata, por muy lejos que lleve, comenzó siempre por un solo paso. Por supuesto que la mayoría de los seres humanos recapacitan y dan marcha atrás cuando su mente todavía está clara. Y si la mente no está clara, Dios envía gracias poderosas que abran una luz en las tinieblas, gracias que hagan entrever a la persona la belleza del bien y la fealdad del pecado. Qué fácil es dar marcha atrás al principio. Al final del proceso, no solo las tinieblas se hacen más espesas, sino que el alma se va configurando más con los demonios. Para un hombre, incluso con el concurso de la gracia, no es igual de fácil la conversión en una fase que en otra. La afirmación, Dios puede siempre conseguirlo, es verdadera, entendiendo ese siempre como un siempre que sea posible. Porque llega un momento en que se concluye en esta frase dicha por Dios. Esta es la última gracia, la última posibilidad de conversión. Después de esta, ni yo mismo te podré sacar del infierno. De manera que ese siempre es verdadero de forma relativa, es decir, bajo unas condiciones. De forma absoluta se puede afirmar, no siempre Dios puede salvar. La primera afirmación de que Dios siempre puede salvar no es verdadera sin más, es decir, es verdadera con ciertos matices. La segunda afirmación de que Dios siempre puede salvar, siempre que sea posible, sí que es verdadera sin añadir más. Dígase lo mismo respecto a cualquier acción divina. Dios puede crear cualquier cosa. Dios puede crear cualquier cosa que sea posible. Jesús puede hacer cualquier cosa. Jesús puede hacer cualquier cosa que no sea inconveniente. Si a un joven que tiene toda la vida por delante, que nunca ha cometido ni un solo delito, que vive feliz, que ama a Dios y al prójimo, le dijera un profeta que si da un primer paso en un determinado camino, dentro de 2 años vivirá sumido en un tormento continuo que matará a otras personas y que finalmente se matará a sí mismo, indudablemente protestaría que eso es imposible, que jamás deseará eso y que jamás hará eso. Incluso, si el profeta le explicara los pasos concretos que va a tener el proceso, el advertido insistiría que él tiene sus límites, límites que jamás franqueará.
pero hemos sido testigos de cómo en algunos individuos la visión de esos límites se va volviendo más borrosa. Un ladrón y un cruel asesino, lleno de amargura y constante agresividad, puede llegar a un estado permanente en el que considere que los esquemas de valores morales son una ética de esclavos, una cadena para los débiles, y que las consideradas como acciones malas en realidad son lo mejor, lo deseable. El bien se puede acabar considerando una mentira, una debilidad, una ilusión. Antes he puesto el ejemplo de un drogadicto asesino, porque es un caso muy claro de rápida malignización. Pero esa transformación, ese trastocamiento, puede suceder no solo por aquello a lo que lleva el alcohol, la lujuria o la droga, sino también por el dinero o el poder en infinidad de variantes. Esa transformación puede suceder con sujetos que aspiran a grandes fortunas, a grandes puestos de gobierno, pero también puede darse en un pobre aldeano que se limita a cultivar nabos, o en una sencilla esposa que apenas sale de su casa. La demonización es posible en cualquier ámbito. Para tal transformación solo se requiere libre albedrío. Aunque si para llegar a ciertas cotas de virtud heroica se requiere la acción celeste que eleva a la persona por encima de su naturaleza, también es cierto que para descender a ciertas cotas de malignidad situadas muy por debajo de la naturaleza humana, se requiere la tentación de los demonios. El hombre, por sus propios apetitos, por sus propias fuerzas, normalmente llegaría solo a ciertos niveles de maldad. Es el connubio con Satanás lo que le hace gestar un mal inferior. Es el adulterio con el demonio lo que produce algo nuevo que va más allá de lo humano. Cierto que, si no existiera ningún demonio, algunos seres humanos, únicamente con el libre albedrío, hubieran podido recorrer el mismo camino que Lucifer, pues el hombre con su libertad, sin intervención de tentación alguna, externa, podría convertirse en un monstruo y descender en las escalas de maldad demoníacas. La intervención externa no es absolutamente necesaria, pues nadie tentó al primer demonio que recorrió ese camino. Hubo unos pies que fueron los primeros en hollar determinadas cámaras de maldad, en descender por determinados tramos de la escalera de la iniquidad. Hubo un primer sujeto que no tuvo ayuda de nadie que fuera peor que él. Pero la maldad más perversa que vemos sobre la tierra, de hecho, nace de esa unión antinatural de la voluntad y el entendimiento humanos con la voluntad y el entendimiento demoníacos. Por eso Jesús menciona con frecuencia al demonio. No es algo meramente ornamental en sus enseñanzas. Las acciones demoníacas son variadas y al final del camino descendente se llega a un adulterio entre el espíritu humano y el demoníaco.